Buenos días a todos. Bienvenidos los invitados internacionales, españoles específicamente, a los representantes de las diferentes congregaciones y a los expertos. Realmente causa un poco de admiración ver la preparación y la calidad de todos los expositores hasta ahora. Y bueno, no soy un experto en libertad religiosa. Mi trabajo ha sido más el de campo, salir, mirar qué está pasando, no solamente como defensor del pueblo, como defensor público, mirando la situación de las personas privadas de la libertad, los crímenes, los graves crímenes que han ocurrido en nuestro país, en defensa de víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Asistí a muchísimas diligencias de juzgamiento paramilitares en esta del 2002, del 2006 hasta 2010. Y bueno, solamente les puedo contar algo de mi experiencia. Después contaré algunos aspectos relacionados con la visión que como abogado desde una óptica del derecho internacional observo el tema de la libertad religiosa y también promover que algunos de ustedes de sus iglesias también nos cuenten o puedan relacionar el tema de cómo hacer para que la existencia y estabilidad y unión entre las diferentes fe y creencias vuelvan a tener una incidencia mayor en un país como este que tanto lo necesita. Desde mi óptica como abogado y como ciudadano, como persona del común, como padre de familia, uno nota que Colombia pues, no ha sido ajena a toda esta conflictualidad que vive el planeta, pero ha sido uno de los focos de atención se han evidenciado con mayor énfasis por la gravedad de la ocurrencia de esos hechos violentos, y nosotros siempre nos hemos preguntado cómo hemos llegado a esos niveles de degradación que hay en un país como este. Y a veces no nos damos cuenta de lo que sucede en las regiones más apartadas, en el campo, y es muy doloroso ver todo el sufrimiento que hay allá, al punto que se ha llegado a una concepción muy permisiva de la ética, de los valores, y yo tomo como ejemplo esta palabra, este refrán que es muy común, el de escuchar que el que peque reza empata, y es como dar por permisivo algunos hechos y no hay nada más que hacer, pues hay que simplemente echarle tierra a eso y seguir adelante, pero no asumimos responsabilidad, no tenemos conciencia de que todos estamos involucrados en esto, en todo lo que pasa en la nación, y que pues sí debemos tener un aporte sobre esos aspectos. Y claro, cuando uno va al terreno, cuando uno va a las audiencias donde hay tanto dolor y sufrimiento, y va a las regiones más apartadas donde uno observa que asesinan personas, desaparecen personas y todavía en la época, digamos, del 2000 para acá, personas, simplemente campesinos asesinan en la casa de familia, lo metieron en el cementerio y nunca más se vuelve, ni siquiera se denuncian los hechos. Entonces, y eso también se llama desaparición forzada. Ahora, el fenómeno de la desaparición forzada pareciera que es mucho más grave que lo que ha ocurrido en el Cono Sur por las estadísticas y las cifras tan escalofriantes que hay aquí. Hablamos de 30.000 o 50.000 personas
hay diferentes instituciones que hablan de esas cifras en menos de 25 años. Cuando en Chile se habla de 3.000 personas desaparecidas, o en Argentina una cifra parecida, en Colombia se habla de una magnitud gigantesca sobre esas violaciones. Y también esa guerra fratricida que ha ocurrido desde la aparición de la guerrilla en los 60, y cómo el mismo Tiro Fijo del 98 o 2000 creo que habló en el Caguán, esas fallidas conversaciones de paz que hubo en esa época, que ellos querían solamente mirar qué pasaba, cómo poder cuidar sus gallinas, sus cerdos, y el ejército los atacó fuertemente en el 64, después hubo otros ataques en el 90, crearon un partido político y acabaron en la UP, mataron más de 3.000 personas cuando se permitió la elección popular de alcaldes, entre alcaldes y concejales, a partir del 86. De modo pues que todos de alguna manera hemos sido permisivos y todavía se habla de enemigos. Y claro, todo ese con el grave combustible, con el combustible del narcotráfico. Todavía Colombia no ha dejado de ser entre los 2 o 3 países productores de coca. Obviamente con no tan álgida presencia, esa grande presencia de los carteles se ha atomizado, pero con un país con esta topografía, con esta geografía de 3 cordilleras en una, ¿no? Y donde tenemos un tercio casi en Amazonas, digamos donde los cultivos, las poblaciones marginadas, la falta de redes de comunicación, y también la falta de la presencia del Estado, no solamente de fuerzas públicas, sino digamos en los derechos elementales, empezando por la educación, ha sido todavía ausente. De tal manera que uno observa que Colombia no hace muy poco entró a una época, había una época muy premoderna, y se hablaba de ese tiempo, de los años 40, 50, y ha sido realmente como una lucha entre los monopolios y las libertades de la población. Pero la falta de educación y las manipulaciones de élites, los grupos de derecha e izquierda extrema, han hecho que se haya impuesto una normalidad que todos lo vemos como normal, ¿no? La violencia. Y simplemente miramos el tema de la paz como si fuera algo que no debería estar, digamos que algo que se debe conseguir, pero mientras tanto lo único que hay que impartir es violencia, castigo. Pero claro, como en todas las guerras, la que sufre es la población. Se dice que todas las violencias, todas las guerras, del 90%, los que mueren son los campesinos, las poblaciones más vulnerables. Y pues eso es lo que yo he vivido durante más de 25 años, los últimos 10 años, en una organización de derechos humanos, acompañando a las comunidades. Y siempre me llamó la atención el hecho de que siempre había pastores, personas tratando de ayudar a darle una esperanza. Y claro, recordando esas épocas del padre de las casas con los negros en 1500, siempre había un espíritu bondadoso, y yo volví a rescatar realmente ese espíritu religioso, a pesar de que siempre me desenvolví en la academia, en los estudios, en el litigio, que es un escenario de conflicto, de antagonismo, y a eso me acostumbré. Sin embargo, me di cuenta que había algo más que eso, y por eso siempre buscábamos el acompañamiento de los pastores de las iglesias, y ahora pues nos hemos dado cuenta que es un derecho humano de la libertad religiosa muy olvidado, la presencia nacional, digamos, el Estado, el promover una consejería, un grupo fuerte que reanime de existencia y supervivencia a grupos religiosos ha sido mínima. Y claro, también la lucha de poder que hay internamente. Me llama la atención lo que ustedes comentan, que
la ideologización y la politización de la religión. Entonces, claro, la religión por sí misma es algo muy íntimo y personal, que busca la trascendencia y es algo vital en todas las civilizaciones, pero no se ha ocupado por hacer una promoción realmente, y el poder político ha subyugado, digamos, la presencia religiosa y espiritual en las comunidades. A pesar de que Colombia ha sido un país profundamente espiritual, religioso, y uno lo nota en todas los habitantes de una región tan cosmopolita o tan diversa, ¿no? Colombia es uno de los países más diversos, diría yo, que en el mundo, ¿no? Tenemos todas las zonas y uno de los países más ricos, su riqueza natural y cultural y costumbrista es de las más diversas que ha habido, en el Caribe, en el Pacífico, en las montañas, y se ven unas cosas bellísimas, donde hay una montaña de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hay unos contrastes que no se ven en otra parte del mundo. Es un país supremamente hermoso, y nosotros lo que hemos vivido en una constante violencia durante demasiados años. De modo pues que la presencia, los comentarios, las ayudas que provienen de personas de afuera también nos ayudan bastante, y también las consideraciones de las diferentes religiones, de sus principios, sus fundamentos, siempre van a buscar el bien, el mejoramiento y la felicidad, ¿no? Que es como lo que uno escucha siempre en estas conversaciones. Y hay que promover mucho más fuerte esas temáticas para que podamos tener una mayor presencia frente al Estado, pero no siguiendo subyugados al poder político, siendo manipulados para intereses personales, sino realmente el interés general que mueve a todos para el mejoramiento de toda la población de la ciudad. En ese ámbito, pues como abogado siempre observé que el tema de los derechos humanos, los tratados internacionales y la Declaración Universal como el centro básico que mueve a cualquier legislación, el marco jurídico, el régimen de derecho, pues siempre está dando con la cordura, el pluralismo y la razonabilidad, sin llegar a los extremos o los radicalismos. Me pareció muy pertinente la presencia también de la abogada, la jurista de España, la doctora Rosa, hablando sobre los extremismos y radicalismos. Y es algo muy difícil en un país como este, porque realmente la izquierda, tanto la izquierda como las derechas y el Estado mismo, han participado en graves violaciones y han llegado también a radicalismos y extremismos. Entonces, simplemente durante mucho tiempo se decía que las guerrilleras eran simples terroristas y que no tenían derecho, que había que simplemente usar el cuerpo policial para exterminarlos, y esa fue la temática durante más de 30, 40 años. En los últimos 10 años ya empezó a mirarse que, a pesar de todos esos extremos que había llegado, el Estado colombiano también había cometido graves violaciones, había contribuido a esa lucha armada, digamos, rompiendo también las reglas mínimas del derecho internacional humanitario. De modo pues que también vimos qué era lo básico de esta guerrilla y cómo se formó en el país, y que también era posible abrir un espacio sin armas y sin violencia. Y claro, hoy todavía escucho a muchas personas que tienen miedo de que lo que hablaban es que vuelva otra vez la violencia y que se ponga un régimen de reducción de libertades. Pero el arma más poderosa es la razón, y el derecho, la justicia deben estar en manos de una población donde busquemos los mínimos comunes, y empieza desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos, que realmente es el compendio de las normas mínimas para que haya un marco legal y constitucional que pueda hacer que la convivencia
realmente sea pacífica, en armonía y para el avance y la civilización. En esa medida, pues la Declaración Universal en el artículo 18, todos ustedes lo saben, pregona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y que este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esa norma básica del 48 pues, es la que se ha desarrollado en todos los países, en cada constitución. En Colombia, pues a partir del artículo primero que habla de que Colombia es un Estado de Derecho fundado en el respeto a la dignidad del ser humano. Y siempre, personalmente yo he conectado, independientemente de las consideraciones jurídicas y constitucionales, que incluso la misma religión siempre desde atrás ha hablado de la dignidad, con ese componente no solamente físico, sino espiritual, que desarrolla la individualidad de cada ser humano y puede desplegar sus posibilidades y su mejoramiento. Entonces, respetar ese nivel intrínseco de cada individuo, llamado por el respeto a la dignidad de los seres, es tal vez uno de los conceptos que tienen más acendrado el carácter espiritual y religioso. Y claro, no solamente por la invocación que se hace en el preámbulo de la Constitución que nos decía el profesor ahora, sino que es el tema base de todos los derechos humanos, la dignidad del ser humano. Y la libertad de creencia, de pensamiento, de conciencia, por supuesto que es lo más primario que tiene el ser humano. Entonces, claro, las creencias y toda la forma en que el individuo despliega esa libertad y esa manifestación pública para, digamos, darle prevalencia en conjunto social a la capacidad de cada individuo en su dignidad, pues ha hecho que la ONU haga unos comentarios muy pertinentes, entre otros el comentario de observación general número 22 del año 93, que es una de las que, digamos, ha abierto más el pluralismo y el concepto de amplitud de la libertad de pensamiento y de conciencia de religión. Y esa observación la traigo a colación, la leo literalmente. Dice el Comité de la ONU de Derechos Humanos que el artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia. Los términos, comillas, creencias y comillas, religión, deben entenderse en sentido amplio. El artículo 18 no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales. Por eso, el Comité ve con preocupación cualquier tendencia a discriminar contra cualquier religión o creencia, en particular las más recientemente establecidas, o las que representan a minorías religiosas que pueden ser objeto de la hostilidad por parte de una comunidad religiosa predominante. Y obviamente Colombia tampoco ha sido en este fenómeno de la discriminación religiosa, incluso por las religiones predominantes, a punto que después del 91, donde salió una de las instituciones más importantes, que ha sido la Acción de Tutela, ha sido utilizada mucho por los grupos religiosos para obtener en igualdad los derechos de grupos de más alto poder. Hay muchas sentencias de las Cortes Constitucionales que hablan sobre la igualdad entre las diferentes confesiones. Ahora, la ONU continúa, según el artículo 20, dice que ninguna manifestación de carácter religioso o de creencias puede equivaler a la propaganda en favor de la guerra o la apología del odio nacional, racial o religioso,
que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Son los límites más generales que tienen, digamos, las manifestaciones, los que promueven, ¿no? Tienen las de carácter religioso o de creencias. Ahora, aparte de esto, la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas del 18 de diciembre del 2013 habla sobre la lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas basadas en la religión o las creencias. Esta observación es una exhortación a todos los estados a que adopten medidas efectivas para los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones que no discriminen a ninguna persona por motivos de religión o creencias. Igualmente, que se fomente la libertad religiosa y el pluralismo, promoviendo para los miembros de todas las comunidades religiosas la posibilidad de manifestar su religión y contribuir a la sociedad abiertamente y en condiciones de igualdad. Por supuesto que ha habido una discusión de fondo en Colombia y creo que el Estatuto de la Libertad Religiosa, la Ley 194, lo establece en el artículo 5, pero ese tema creo que más adelante de pronto lo podrán exponer con más calidad y más experticia el profesor Ricardo García y nuestro amigo Iván. El tema de esos límites, cuáles son realmente los límites de la libertad religiosa y cómo se puede entender de una manera más pluralista, más amplia, con base en estas exhortaciones de la ONU, que es el intérprete, digamos, obligado, el intérprete realmente que es el consultado sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, en Colombia, estos derechos humanos fueron traducidos como derechos fundamentales en el artículo 18 y 19, cuando habla que se garantiza la libertad de conciencia y que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Esto incluye no solamente aspectos religiosos, espirituales, sino otra índole, ¿no? Y el artículo 19, que habla sobre que se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Hay una de las tutelas más importantes que se ha desarrollado por parte de la Constitución colombiana, que es la P200 de 95, del 9 de mayo, donde se establecen, digamos, los parámetros más amplios sobre los límites, o sea, el alcance y límite de la libertad de cultos, y obviamente reitera que la Constitución política garantiza la libertad de conciencia, el artículo 18, asegurando a cada uno la inviolabilidad de sus creencias en materia religiosa, las cuales no pueden ser afectadas por la actividad del Estado o por la injerencia de los particulares. Esa misma tutela habla sobre que la esfera de la interioridad es inalienable, cada uno resuelve con autonomía aquello que habrá de configurar su fe religiosa, su concepción sobre la divinidad, los principios de su comportamiento frente a ella y su aceptación o rechazo a los símbolos que la representan. Dice la Corte también que la Constitución garantiza entonces la libertad de culto, el artículo 19, en cuya virtud toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla individual o colectivamente. El artículo 18 garantiza la libertad de conciencia. Ni el Estado ni los particulares pueden impedir que se profesen determinadas creencias ni ocasionar molestias al individuo por causa de sus convicciones. En concordancia, dice la Corte, con esta garantía,
La Constitución asegura a las personas su libertad de practicar individual o colectivamente los cultos, devociones y ceremonias propios de su credo religioso y la difusión de los criterios y principios que conforman la doctrina espiritual a la que él se acoge. Ahora, esta fue una tutela que fue presentada por un grupo religioso por cuanto no les fue considerada su sitio como un lugar de culto en el Estado, donde hizo un reconocimiento de la personalidad jurídica. Finalmente la Corte Constitucional revocó esa decisión y lo llamó al Estado para que fuera reconocida su personalidad especial. Y también se refirió en ese momento a la autonomía de las religiones frente al Estado. Dice la Corte que en el inciso segundo de su artículo 19 la Constitución declara que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres entre ley, y que todas las congregaciones, independientemente de su origen y de los principios que las inspiren, gozan ante el Estado colombiano de las mismas garantías y pueden ejercer, dentro de los aludidos límites, su actividad pastoral y las gestiones encaminadas a la realización de los fines que les son propios. En el campo religioso, cada iglesia es libre de establecer, según sus criterios, los reglamentos y disposiciones con arreglo a las cuales habrán de cumplirse los objetivos inherentes a la fe que practican. Digamos aquí, se ha hablado de una Corte Constitucional muy progresista porque ante la estaticidad, ante a veces los conceptos inamovibles y de mantenimiento de privilegios, la Corte Constitucional ha aplicado el artículo 13 de una manera bastante amplia y ha desarrollado incluso con demandas que ha promovido la ciudadanía el ejercicio de estos derechos fundamentales y concretos de la libertad religiosa. Han habido sentencias de constitucionalidad sobre las normas del Estatuto de la Libertad Religiosa y curiosamente, son de las sentencias que han tenido mayores aclaraciones de voto. Eso también refleja, digamos, el pluralismo que ha habido en los magistrados sobre las concepciones religiosas, incluso salvamentos de voto, que resultan a veces mucho más interesantes que las mismas reglamentaciones que propone la Corte Constitucional. Y se ha referido de manera muy explícita y avanzado bastante en los contenidos, por ejemplo, en las definiciones de las creencias religiosas, en el sentido de cómo se deben entender desde el punto de vista de la protección a ese principio de la libertad. Y la Corte pues, ha insistido en que el creyente tiene derecho a definir su fe, las instituciones deben excluir toda consideración relativa a la razonabilidad o a la conveniencia de la creencia, ni el monoteísmo, ni la tradición, ni la organización del respectivo credo pueden ser tenidos en cuenta para su aceptación. Basta con la sinceridad y la trascendencia subjetiva de la creencia. Claro, los temas más complicados a nivel constitucional son los temas relativos a las limitaciones, y desde esa perspectiva, en punto a la libertad de cultos, el derecho tiene limitaciones que dependen de la efectividad de los demás derechos de las personas. Siempre los límites son los derechos de las demás personas, como lo establece la misma Constitución. El derecho a creer es absoluto, mientras que el derecho de actuar está sujeto a una regulación razonable, diseñada para proteger los intereses del Estado y la sociedad. Una cosa es creer, es absoluto, es totalmente verdad, es un límite que no se puede, es inviolable, pero actuar pues sí requiere una razonabilidad, una regulación para que pueda desarrollarse de una manera armónica. Y desde esa perspectiva, el culto religioso, dice la Corte, puede ser limitado, restringido e incluso prohibido cuando conlleva un peligro claro e inminente para el orden público. Ahora, uno de los conceptos jurídicos más importantes de los derechos fundamentales es el llamado el núcleo esencial
y la Corte en algunas de sus providencias ha hablado sobre ese núcleo esencial y hubo un salvamento de voto, pero que simplemente precisó en el fondo lo que era ese núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa, que debe ser establecido a partir de la creencia religiosa, la cual está compuesta por dos elementos, dice la Corte, uno subjetivo y otro objetivo. La sinceridad del creyente y su dependencia vital del dogma en primer lugar, y el carácter determinante de los elementos sagrados y normativos o morales en segundo término. La exclusión del ámbito de protección de la libertad religiosa que se produce respecto de ciertas manifestaciones espirituales viola tanto el artículo 19 como el artículo 13 de la Constitución Política. El artículo 13 es el derecho a la igualdad. Adicionalmente, el círculo de la discriminación que la definición legal auspicia se extiende a las concepciones no fideístas, desconociendo que la opción positiva o negativa de la fe se vincula íntimamente al problema religioso y no debe, dada su especificidad, simplemente captarse bajo la perspectiva de la libertad de pensamiento o conciencia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Religión, observen esta definición que da la Corte, tomada de la Real Academia de la RAE, es el conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y ejercicio para darle culto. Entonces, de acuerdo con esta definición, la ley protege a todos aquellos tipos de organización social cuyas actividades puedan ser comprendidas dentro del concepto de finalidad religiosa. Hay una parte que habla, digamos, de los aspectos grises o límites, obviamente son los más discutibles, pero como aspecto normativo importante, la Corte Constitucional habló sobre magia y religión, diciendo que estas dos comparten una sustancia mítica igualmente ajena a la razón y a la ciencia. Desde este punto de vista, la idea del juicio final o de la resurrección de los muertos no es menos mítica que la idea de reencarnación o de determinación astrológica del destino. Todo intento por demostrar mayor racionalidad o fundamento de la dogmática eclesiástica en relación con otros animismos viejos y modernos se encuentra condenado al fracaso. La religión, dice la Corte, debe ser definida desde el punto de vista del creyente y no como lo hace el artículo 5 de la ley, a partir de una concepción sesgada del legislador sobre el contenido de lo religioso. O sea, en esta parte, esto es un llamamiento de voto donde un magistrado, digamos, no estuvo de acuerdo con la forma en que está definida esa limitación que establece el Estatuto de la Libertad Religiosa para reconocer la personalidad jurídica de determinadas confesiones. Y manifiesta que este raya y toca el núcleo esencial de la religión, y sobre lo cual pues dejo simplemente esta anotación como una discrepancia que hubo en la Corte Constitucional, donde manifiesta que una concepción sesgada del legislador sobre el contenido de lo religioso. Agregó que la creencia no tiene por qué estar circunscrita al monoteísmo o a un tipo de organización o de tradición religiosa. El núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa debe ser establecido a partir de la creencia religiosa, la cual está compuesta por los elementos que hablamos ahorita. Uno, el subjetivo, y otro objetivo, la sinceridad del creyente y la dependencia vital del dogma, en primer lugar, y el carácter determinante de los elementos sagrados y normativos morales en segundo término. Entonces, toda esta delimitación del núcleo esencial pues, es algo de lo más íntimo del individuo y de su dignidad, y que no puede ser tocado por el Estado. Entonces, esa es una de las críticas abiertas que se han hecho contra el artículo 5, y por eso la Corte ha tratado de tener una concepción amplia que no toque con el concepto, el dogma interior de cada individuo, pero sí, digamos, ir más allá de lo que es el actual individuo de las congregaciones respecto a lo social. Bueno, simplemente era presentarles alguna concepción
porque en la práctica de derechos humanos me parecen tratados internacionales. Una vez más, bienvenidos y también los invito a que si tienen alguna digamos, relación que comentar con este punto de las creencias religiosas y los límites y su desarrollo en el mundo social, pues bien pueden estar.